Bien, vamos a comenzar, ¿cierto?, con esta clase número 6 de soteriología. Les damos las más cordiales bienvenidas a todos los que ya se han conectado. Y antes de continuar, segunda cosita, vamos a pedirle a nuestro hermano Cristian, ¿cierto?, que él... yo les di una tarea. La tarea consistía en que ustedes leyeran Romanos capítulo 12, verso número 2, ¿cierto? Ese versículo ustedes tenían que leerlo a la luz de lo que vimos la semana pasada, a la luz de la semana pasada, y debían, en cierta manera, aplicar lo que habíamos visto. Si ese verso hablaba de la voluntad decretiva de Dios o de la voluntad preceptiva o normativa o de mandamiento. Recibe tres nombres: la voluntad preceptiva, normativa o de mandamiento. En el fondo es el deseo de Dios, por decirlo de una manera más sencilla. Entonces ustedes, a la luz de lo que enseñamos ese día, debían indicar si era o decretiva o preceptiva y explicar por qué. La gran mayoría hizo sus lecciones. Hay otros que ahí se mantienen un poquito pendientes. Así que, y en base a esa, yo le pedí a nuestro hermano Cristian que él en 5 minutos expusiera su tarea. Hermano Cristian, por favor. Amén. Dios le bendiga a mi hermano Alejandro, hermano. ¿Me escuchan, amén, cierto? Amén. Fuerte y claro. Ya, amén. Bueno, mis hermanos, era Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que bien rápidamente dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la pregunta era la siguiente: ¿cuál de estas dos voluntades está haciendo referencia a Romanos 12, versículo 1-2, que leímos? ¿La voluntad decretiva o preceptiva o mandamiento? Bueno, aquí la respuesta es la voluntad preceptiva de Dios, ¿ah? En relación a esta pregunta, ya que Pablo está exhortando a los hermanos a cumplir un mandamiento que está en la Escritura. Recordemos que aquí Pablo, hay gente griega, gente judía aquí en Roma. Entonces, recordemos que para los griegos el tema del cuerpo no tenía mayor significado, ¿cierto? Y Pablo quiere un poco... sabemos que la palabra es guiada por el Espíritu Santo, ¿cierto?, que es palabra de Dios, pero aquí hay un mandamiento que es la santidad, esa santidad que se habla en el Antiguo Testamento y se habla en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo está exhortando a los hermanos a cumplir este mandamiento que está en la Escritura, el cual es la santidad y la transformación del entendimiento para que puedan comprobar la voluntad de Dios, ¿ya? Nosotros no tenemos esa santidad, ¿cierto? El cristiano depende de la obra del Espíritu Santo para alcanzar esa santidad, ¿ah? Eso es importante que podamos comprender esto. Solo Dios es completamente santo, ¿ya? De la única forma que puedo ver la santidad es a través de la Escritura, y como bien decía, a través del Espíritu Santo, de la obra de Dios regeneradora. No puede ser la voluntad decretiva, ¿cierto?, de Dios en ella, porque la voluntad decretiva en ella se propone o decreta algo. ¿Ah? La voluntad decretiva de Dios es todo lo que tiene que suceder, se cumple, ¿ya? Si Él lo ordena, se ejecuta. Y nadie puede impedirlo. Aquí vemos la voluntad preceptiva de Dios. Vuelvo a insistir en eso, que es la regla de vida que Dios ha trazado para sus criaturas, para nosotros también los cristianos. Somos criaturas morales, ¿cierto? Y es un deber que está hablando Pablo a la iglesia, es un mandamiento, pero que no necesariamente se cumple, ¿cierto? Debido a nuestra naturaleza pecaminosa que hay en muchos cristianos, ¿cierto? Que todavía no hemos sido transformados ni regenerados. Solamente cuando estemos en Cristo vamos a dejar de pecar. Y vemos a través de la Escritura, mis hermanos, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, que Dios establece reglas para que vivamos de forma correcta y feliz. Pero en muchos casos, ¿cierto?, el cristiano no las cumple.
Vemos como en la carta a los Corintios también, ¿cierto? Pablo dice que deberían ser espirituales, pero los llama carnales, y ahí está hablando de la iglesia. Así que eso es un poco la voluntad prescriptiva de Dios. Está haciendo mención aquí en este texto. Y eso es, mi hermano Alejandro, bien brevemente, lo que pude yo aprender. Perfecto. Muchas gracias, hermano querido. Efectivamente, la tarea, la gran mayoría de ustedes que hizo su tarea dio esa respuesta. Y bien, así que hay uno o dos que señaló que era la voluntad decretiva, y después de indicarle el por qué no era la voluntad decretiva, ¿cierto? Respondieron que efectivamente era la voluntad preceptiva o normativa o de mandamiento, ¿ok? Que en el fondo es la ley moral de Dios, en el fondo. Recuerden que ahí están los 10 mandamientos, que Pablo dice que Dios colocó en nuestra conciencia, ¿ok? Pues bien, si quieres saber un poquito más de la ley moral, si debemos cumplirla o no la debemos cumplir, cuál es el objetivo, ayer, el domingo, preparé un video que puede encontrar ahí en las redes sociales. Si quieres escucharlo, dura creo que como 18 minutos, y ahí explico, ¿cierto?, cuál es el propósito de la ley moral de Dios, ¿cierto? Ahí, para que usted pueda aprender un poquitito más sobre la ley. Porque esa materia la vimos el año pasado en Romanos, se explica con un poquito más de más detalle. Bien, voy a compartir la lámina de hoy. Agradecemos, ¿cierto?, a nuestro hermano Cristian. Muchas gracias, hermano Cristian, por su muy buena disposición. Y nada, muchas gracias, de verdad. Así que ya tiene un 7, ¿eh? Tiene un 7 para esta tarea. Así como todos los que ya presentaron tienen también un 7. Les animo, hermanos amados, les animo a aquellos que por a veces motivo no hacen sus deberes. Las tareas obedecen a un tema pedagógico que es necesario que usted desarrolle. Se evalúa la responsabilidad, y se evalúa también el contenido, no, principalmente se evalúa la responsabilidad, porque entendemos que el valor principal del creyente debe ser la responsabilidad. ¿Ok? Eso. Bien. Nosotros venimos viendo teología sistemática, y analizamos en 5 clases lo que era la doctrina propia o la teología propia, donde nosotros descubrimos cosas súper importantes, entre ellas la voluntad, perdón, los atributos de Dios, y dijimos que eran atributos comunicables y otros que eran incomunicables. Y ya estamos dando un salto bastante alto para ver la doctrina de la soteriología. La doctrina de la soteriología, que es la doctrina de la salvación, va a tener una mezcla bastante especial. Vamos a incluir un poquito de la doctrina del hombre, vamos a incluir un poquito la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo y la doctrina de los hechos futuros. ¿Ok? Entonces, en un esfuerzo sobrehumano, vamos, en las clases que quedan de esta primera parte de teología sistemática, vamos a ver en unas 4 o 5 clases esta materia, para finalizar tal vez con un poquitito ahí vamos a ir viendo que vamos a ver en la última parte de la clase de teología sistemática. Pues bien, teología sistemática, clase número 1, soteriología. En este sentido, ya, esta lámina, esta lámina no. Bueno, esta es la lámina que corresponde a la presentación, ¿cierto? El propósito de esta clase de teología sistemática, soteriología, indudablemente que es conocer todo lo relacionado con la salvación, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con la salvación del hombre.
por qué fue necesario, en qué minuto se generó, ¿cierto?, este proyecto de salvación. Es el plan B de la Trinidad Divina, es el plan C, es todo lo que tenga relación con la salvación, cuántas posturas teológicas hay de la salvación, en qué condición está el hombre frente a Dios, el hombre sin Cristo frente a Dios, y en qué condición estamos nosotros frente a Dios, ¿ok? No, esta lámina yo la había cambiado, pero en el fondo los objetivos son eso. El marco teórico es, aparte de todos somos teólogos, yo la había agregado ahí la teología de Berkhof y de Gruden, que yo les mandé un link. A ver, permítanme. Yo les mandé un link a ustedes. Permítanme, espérenme un segundo. Y ese link a ustedes le permite bajar importantes libros que le van a servir para su... Oh, ¿qué pasó? Ah, perdón. Esto tengo que hacer. Que le van a servir a usted para armar su biblioteca. Ahí está. Estos libros. Entonces yo le mandé el link, le va a aparecer esto en su pantalla cuando usted pinche ese link y usted baje estos libros. Tenemos a Berkhof, tenemos a Charles Ryer, este me encanta, Gerald Wolf, me encanta, ¿cierto?, este teólogo. Tenemos a Hoth y tenemos a Sproul y tenemos a Gruden. Aquí está Gruden. Ya la teología sistemática de Gruden, me basé en gran parte para preparar estas clases. Tuve que leer bastante de todos ellos para poder armar esta materia de teología sistemática, ¿ok? Por lo tanto, están a su disposición, yo le mandé el link, bájelo y arme su biblioteca. Bien. Continuamos entonces. Ya, introducción. Bienvenido, usted ha iniciado su curso de soteriología, que comprende materias específicas y que son, a nuestro juicio, como instituto, muy necesarias para comprender el real significado de la condición del hombre, la causa de su pecado, la obra salvífica de Cristo, sus efectos y el destino de los salvados y los condenados para usted y su iglesia local. Creemos nosotros que para una mejor comprensión de la exposición que estamos entregando, es necesario primero que usted asista a clase, indudablemente, y su participación. Forma de evaluación, ya lo dijimos, se evalúa su presencia acá en la clase, y las tareas tienen un objetivo de acentuar su responsabilidad frente a sus compromisos académicos. El texto de alumno, bueno, está basado en estas, son 60 láminas, no, son como 120 láminas, ¿ya? Que está basado, estos PPT que van a ir siendo enviados a usted. Esto es la condensación, de todos esos libros que usted vio ahí, esta es la condensación. O sea, a quien no les gusta leer, por lo menos lea esto, que es la condensación de los temas que hemos visto, de esos libros que yo subí ahí al Driver. La doctrina de la salvación, estimados hermanos en Cristo, es el tema mayor de las Escrituras. De hecho, nuestro pastor Jorge ha repetido reiteradamente que existe un solo tema en la Biblia, el día viernes, cuando nos enseña bibliología, que es la redención del hombre caído. Ese es el tema central y el único tema, ¿cierto?, medular de la Biblia, la redención del hombre caído, ¿ok? Por lo tanto, las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se centran en, sin duda, la persona más importante de la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo. Incluye también ambos pactos, la obra completa de la redención divina para el hombre pecador, que sin duda, como hemos visto, está alejado y es enemigo de Dios. Acuérdense que los que ya están en segundo año, que la mayoría de ustedes ya están en segundo año, solo hay algunas caras nuevas. El año pasado vimos Romanos, y ya estos términos que vamos a empezar a ver, para ustedes deben ser conocidos. El hombre pecador, el hombre está alejado, enemigo de Dios, esas son cosas que tienen que estar ahí en su cabecita. Es sumamente importante, hermanos, entender correctamente las doctrinas de la salvación o soteriología.
Cualquiera que enseñare un evangelio de salvación diferente del que es enseñado en la palabra de Dios, acarrea sobre sí una tremenda maldición, nos dice Pablo ahí en Gálatas 1:8. Soteriología, estudio de las doctrinas de la salvación. Decimos que la soteriología trata, sin duda, de la participación de las bendiciones de salvación al pecador y de su restauración al favor divino y a la vida, ¿cierto?, íntima en comunión con Dios. Presupone también la soteriología o la salvación el conocimiento de Dios como la fuente todo suficiente de la vida, la fuerza y la felicidad de la humanidad. Y presupone, ¿cierto, hermanos?, también la notoria dependencia del hombre respecto, escuchen bien, respecto a Dios tanto en el presente como en el futuro, puesto que trata, ¿cierto?, de la restauración, como decía al principio, redención y renovación. Puede entenderse en forma adecuada nada más cuando se le contempla a la luz de la condición original del hombre según fue creado a la imagen, al Dei de Dios. En teología se habla del Dei de Dios, la imagen de Dios en el hombre. Y la subsiguiente perturbación de las relaciones adecuadas entre el hombre y su Dios debido a la entrada del pecado ahí en el huerto del Edén. El hombre cae radicalmente de su estado de gracia. Ese pacto de obras que Dios hizo con Adán y Eva, Adán y Eva lo quebrantaron. Al quebrantar este pacto de obras, hermanos, entra, ¿cierto?, a funcionar desde la eternidad pasada el único plan de redención para la humanidad, que era que Cristo, ¿cierto?, muriera en una cruz. Ojo con eso. Y luego encontramos ahí en Génesis 3:15 el pacto de gracia que se va desarrollando en el Antiguo Testamento, y el pacto de redención es cuando Cristo muere en la cruz. Pues bien, el plan inicial del estudio, hoy día vamos a ver la número 1, que son generalidades de la soteriología. La segunda clase y la tercera vamos a ver la caída del hombre, la persona del Salvador. En la tercera clase, el plan inicial entonces del estudio es ya dijimos, las generalidades de la soteriología, la caída del hombre, ¿ya? Ahí vamos a hablar bastante sobre la caída del hombre, la persona del Salvador. ¿Se acuerdan que les dije al principio que íbamos a hablar de Cristo? Las funciones de Cristo en la salvación del hombre y los efectos de la obra salvadora de Cristo, es decir, la redención, la justificación, la reconciliación, el perdón, la regeneración, la adopción, la santificación, la propiciación, y me faltó ahí la glorificación, ¿ok? ¿Qué es primero? ¿La regeneración o la fe? Buena pregunta, ¿cierto? Bueno, eso lo vamos a ir contestando en la medida que vamos conversando. Generalidades. Este primer cuadro que estoy presentando acá, hermanos, tiene por objetivo que usted conozca, ya vaya internalizando algunos conceptos teológicos que son importantes a la hora, ¿cierto?, de analizar, y usted se vaya identificando con cuál posición teológica usted quiere adoptar, o se queda con la que tiene, o en el trayecto de los estudios que vamos adquiriendo acá, usted se va replanteando un poco su posición teológica respecto a este importante tema como es la soteriología. Primero hablamos de un monergismo, ¿cierto? Monergismo significa que solo Dios trabaja en la salvación. El hombre aquí no tiene ningún porcentaje. ¿Quiénes postulan a este monergismo? Bueno, los Agustín, ¿cierto? Siglo III. Luego saltamos bruscamente al siglo XVI con Lutero, el luteranismo y el calvinismo, o la posición reformada. Luego tenemos un segundo segmento que tenemos el sinergismo, donde acá tenemos 99% Dios y el 1% el hombre. El sinergismo significa trabajar en conjunto, eso significa el término sinergismo. Dentro de esta corriente del sinergismo tenemos el arminianismo evangélico, tenemos que es lo mismo que el semipelagianismo, que fue condenado en el año 529. Tenemos a Erasmo de Rotterdam, ¿cierto?, que él es el
Erasmo de Rotterdam, los teólogos católicos lo mencionan bastante, ojo con eso. Luego, que en el fondo es lo mismo que el monasticismo casiano, ¿ya? Luego tenemos el filipismo, que fue rechazado en el Concilio de Trento el año 1577. Tenemos en forma paralela el protestantismo radical. Luego tenemos el arminianismo wesleyano, ¿cierto? De aquí se derivan las asambleas de Dios. Ayer lo conversaba con un siervo sobre este tema, porque me mandó ahí unos libros para leer y la verdad que ya los había estudiado. Entonces, finalmente tenemos el arminianismo wesleyano, ¿cierto? Que también que se le llama el arminianismo radical, ¿ya? Todo este conjunto de ideas o de posiciones que usted está viendo acá, a lo mejor para algunos son conocidas, para otros son desconocidas. Entonces usted se va a ir identificando con alguna de estas posturas. En el sinergismo, entonces, resumo, es 99% Dios y 1% el hombre. Y el otro extremo, el monergismo, ¿cierto? El otro extremo es que solo el hombre, aquí no hay ninguna participación de Dios. Aquí el hombre trabaja solito en su salvación. Esto lo postuló Pelagiano, ¿cierto? Indudablemente que fue condenado en el siglo V, en los años 418 y 481, fue condenado, ¿ya? ¿Por qué? Y de ahí se habla del semipelagianismo. Fíjese, Pelagiano peleó con Agustín, hay una frase ahí, un debate que ellos tienen, pero luego del pelagianismo, que decía que el hombre no cayó radicalmente ahí en el huerto del Edén, es decir, nada le afectó el que haya pecado, por lo tanto estaba 100% en condiciones de buscar a Dios. Pero esto fue condenado, ¿cierto? Y caemos en el semipelagianismo, es decir, ahí 99% Dios, 1% el hombre. Tenemos el liberalismo protestante, ya tenemos el deísmo. Deísmo es que Dios creó el universo, hizo su creación perfecta, el planeta Tierra, al hombre, su creación perfecta, pero luego abandonó, ¿cierto?, su creación y el hombre seguía por sí mismo. Eso dice el deísmo, ¿ok? Y luego tenemos el avivamiento radical de Charles Finney, ¿cierto? Que por ahí una vez lo conversé con un líder de jóvenes, que él me decía que Charles Finney era uno de los grandes teólogos, y la verdad que a mi juicio, ¿cierto? No, porque es lo que enfatiza Charles Finney, lo que enfatiza, de aquí nace todo el movimiento, hermanos, Charles Finney del siglo XVIII, nace todo el movimiento del movimiento de santidad. Después del movimiento de santidad, acuérdense que está el movimiento de la calle Azusa, ahí en Charles, ya no me acuerdo el nombre, ahí en los años 1900, a principios del siglo XX. Nace, ¿cierto?, de este teólogo Charles Finney, que él señala que el hombre, ¿cierto?, es un monergismo, que el hombre, ¿cierto?, puede trabajar solo su salvación, ausente de la obra salvífica del Espíritu Santo en la obra de los creyentes. Entonces, fíjese que hemos visto ya 3 columnas, y ahí vamos a ir viendo cada uno de estas ideas que están planteadas aquí en este cuadro. Fíjese que cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron dignos de castigo eterno y de separación de Dios, nos dice Génesis 2:17. Que por eso que Dios los expulsa del paraíso. De la misma manera, entonces, cuando los seres humanos pecan hoy, se hacen merecedores de la ira de Dios y del castigo eterno. Recuerden que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, la muerte espiritual. Esto quiere decir entonces que una vez que las personas pecan, la justicia de Dios requiere solo una cosa, que queden eternamente separados de Dios. Recuerden que por un solo pecado entró el pecado a la humanidad, dice Romanos 5:12, pero también por un solo hombre, a través de Jesucristo, vino la redención a los muchos. Ahora, este hombre cuando peca, Adán cuando peca, queda separado de Dios, alejado de la posibilidad de experimentar, hermanos, sus cosas buenas y que vivan para siempre, indudablemente, en una condición alejado de Dios. Recibiendo, ¿cierto? Como dice Romanos 1:18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen, perdón, no es así.
Romanos 1:18 siempre me cuesta. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. No es así, ¿ves? No me lo sé mucho de memoria, ese texto. Romanos 1:18 dice, aquí está, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ese mismo capítulo de Romanos 1, el último versículo, a mí me quebranta, me estremece saber que yo era así. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, lo entendían, un raciocinio, entienden el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Entonces, este hombre que está alejado de Dios, el hombre que no es creyente, sin duda, como hemos visto en Romanos, es un hombre que está alejado de Dios. Por lo tanto, frente a esta introducción, hermanos, la primera parte que estamos viendo, tenemos un monejismo al costado izquierdo de su pantalla, es decir, que Dios trabaja solo, ¿cierto? No le pide permiso a Dios, por lo tanto, ese pasaje de Apocalipsis 3:10 está mal interpretado, donde dice que Dios está a la puerta, golpea la puerta de tu corazón, dice, y Él te pide permiso para entrar. No, hermanos, Dios no pide permiso para entrar. Dios, ¿cierto? Él, si desea salvar a alguien, no le pide permiso, lo salva, ¿ok? Y al medio tenemos el sinergismo, Dios y el hombre trabajando, ¿cierto? Ahí de la manito, dice el sinergismo, 99% Dios, 1% el hombre. Y al otro extremo de su cuadro tiene el monejismo, pero solo el hombre trabaja, ¿cierto? Y ahí nace la doctrina del pelagianismo. Bien, la elección divina en la salvación. En cuanto a la doctrina de la salvación, hermanos, entendemos que cuando Dios pensó en la posibilidad de salvar el mundo, tuvo 4 opciones posibles. No hay más. Si usted conoce una quinta en esta noche, por favor, digan, hermano Alejandro, yo tengo una quinta posibilidad y la verdad es que yo la voy a incluir en estos textos. Y cuando salga el libro del IBIC sobre estas clases, usted va a estar ahí como que aportó a estas PPT. Si hay una quinta posibilidad, usted me la menciona. La primera, yo podría salvar a todo el mundo. Creo que si alguien acepta esta primera opción, debería estar dentro del universalismo, que algunos, indudablemente, dentro del mundo creyente creen, pero que obviamente no es una posición bíblica, no hay un pasaje que apoye esta posibilidad. El universalismo, hermano, dice que Dios vino a salvar a todo el mundo. Eso es universalismo, ¿ok? Y eso no lo dice la Biblia. La segunda posición que nosotros vemos en las Escrituras, que algunos ven en las Escrituras, es que en esta segunda posición Dios pudo haber condenado a todo el mundo, porque la verdad, como hemos visto en sus atributos incomunicables, que Dios es soberano, inmutable, que Dios es absolutamente soberano, ¿cierto? Él podría haber dicho, no, condeno a toda la humanidad. Él tiene tanto el derecho como el poder para haber llevado a cabo esta condenación a toda la humanidad. Sin embargo, en la Biblia no lo vemos revelado de esa manera. Hay un grupo de seres humanos que sí ellos se condenan por su pecado, y hay otro grupo de creyentes, de seres humanos que Dios eligió en la eternidad pasada y a ellos, ¿cierto?, les entregó el arrepentimiento, ¿cierto? Luego tenemos una tercera posición. Alejandro. Sí, déjeme. Cuénteme, hermano Luis. Antes que avance un poquito, como usted hablaba del universalismo. Universalismo, de universal. Universalismo, decía que no había pasaje bíblico que lo avalara. ¿Amén? Correcto, sí. Pero tampoco hay un pasaje que no lo avale, o no hay un pasaje, algo que lo contradiga. Como usted dice, Dios pudo, como en el segundo punto usted dijo que Dios podía haber condenado a todos, tenía el poder, la autoridad, pero
también así con el tema del universalismo podría haberlo hecho en toda la humanidad, algo que en cierta manera lo avale o diga lo contrario. Mira, tenemos un pasaje ahí en Juan 3:16, que es el pasaje favorito de muchos. Te lo voy a leer, ¿cierto? Para ya descartar el universalismo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y usted me podría decir, ve por hermano Alejandro, que Dios amó a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Y aleluya, gloria a Dios, y Dios salvó a todo el mundo, ¿correcto? Pero sigamos leyendo. Recuerda que tú estuviste en la clase del pastor Juvenal, donde nos enseñó interpretación bíblica, y dentro de uno de los principios que él enseñó fue el contexto inmediato, ¿correcto? ¿Te acuerdas de esa clase, cierto? Entonces veamos el contexto inmediato. Sigamos leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Ah, espectacular! Pero el versículo 18, ¿qué dice? Léelo tú mismo, por favor. 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si la Biblia se estaría contradiciendo el versículo 18 con el versículo 16, no hay contradicción. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos quiénes son los que el versículo 16 menciona como todo el mundo. Todos los que en él creen. Exactamente. A ese mundo Dios salvó, ¿ok? Básicamente es eso, a los que en él creen. Porque no siempre la palabra todo o la palabra mundo se refiere al 100% de los individuos. 100%. ¿Me entiendes? No siempre se refiere al 100% de los individuos de este planeta. ¡Qué rico! Todo el mundo está hoy día con nosotros. Entonces, eso se haría referencia, el todo o el mundo haría referencia a los que en él creyeron, a los que le aceptaron. Aunque hay más que eso, pero evidentemente la primera idea es esa, ¿ok? Por lo tanto, yo podría decir en esta noche, hermano, todo el mundo está con nosotros hoy día. ¿Está todo el mundo con nosotros hoy día? No. ¿Ve? Entonces son expresiones a veces para que uno exagera, porque en el fondo es eso. ¿Ok? Continuamos entonces, gracias por tu pregunta, porque gracias, es una pregunta que aclara un poco el universalismo. Entonces decíamos que el universalismo ya lo descartamos, porque ya Juan 3, 16, 17 y 18 habla de que los que no creen, indudablemente se van derechito al infierno, y los que creen, ¿cierto?, son los que Dios va a salvar. Ahora, la segunda posición, decíamos que Dios pudo haber condenado a toda la humanidad, pero no es lo que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un grupo que va a ser salvado y otro grupo que por su pecado se van a condenar. Tercera posición, ¿ya? Como tercera opción, Dios podría ofrecer salvación al mundo entero sin garantías. De manera que Él pudiera dejar que cada individuo escoja por Él o en contra de Él. Como enseña básicamente el arminianismo, esta teoría entiende que el hombre, desde Adán, en su condición caída, ha permanecido con la habilidad de poder tomar aún esa decisión por Dios. Vamos a ir viendo a lo largo de estas clases si esta es la posición si es su posición, si tiene un asevero bíblico o no lo tiene. Eso usted solito, ¿cierto?, va a ir evaluando todo esto que estamos viendo. Y hay una cuarta posición, no, por eso le dije, si hay una quinta, por favor dígamela antes que termine la explicación de la cuarta. Finalmente, una cuarta posición es que Dios podía garantizar el mismo que un grupo de personas fueran salvos. Esta posición asume obviamente que el hombre, después de la caída, que no quedó con la habilidad de poder escoger a Dios, como enseña la posición paulista, la que enseña la posición del apóstol San Pablo, desde el capítulo número 1:18 al 3:20. Entonces, en la medida que vamos explicando todo esto, usted se va a ir identificando con las posiciones teológicas y usted en un ejercicio personal, ¿cierto?, con Dios ahí en lo espiritual, en oración, usted va a ir definiéndose con una posición u otra, pero debe tener una posición teológica clara y no, en algunos casos, algunas ambigüedades. Bien, sigamos. La palabra soteriología no se usa mucho en las iglesias, porque
causa un poquito de resquemor. Pero es importante porque tiene que ver con nuestra salvación. Soteriología es una palabra compuesta con muchas de las palabras que hemos visto. Proviene del verbo griego soso, que significa salvar, y el sustantivo relacionado soter, que significa salvador. Por lo tanto, la palabra soteriología es el estudio de la salvación, cómo Dios va desarrollando este proceso de la salvación en cada uno de nosotros. Las Escrituras, hermanos, hablan de salvación en varias maneras. Estamos acostumbrados a usar el término salvación o a hablar de ser salvos, en el sentido de ser redimidos por Dios eternamente. En un sentido, la gran calamidad de la cual somos salvados es Dios mismo. Somos salvados de Dios mismo. Dios nos salva de Él mismo. Es decir, somos salvados de tener que enfrentar a Dios en su ira el día del juicio. ¡Wow! Eso es maravilloso. Eso para mí, me estremece saber que Dios me salvó de Él mismo. Dios es al mismo tiempo el Salvador y aquel de quien somos salvados. Sin embargo, el verbo griego soso se refiere a cualquier acto de rescate de una calamidad. Alguien restaurado después de una enfermedad que amenazó su vida, como ya lo estamos viviendo con el COVID, está sano y salvo. ¿Cierto? Ese acto significa la palabra en el griego soso. Alguien rescatado de ser capturado de la batalla está a salvo, está soso. Cualquier rescate de situación de calamidad es un tipo de salvación. ¿Okay? Bien, definición. La soteriología es la rama de la teología cristiana o la teología sistemática que estudia la salvación del hombre centrada en la persona y obra de Jesucristo. No hay otra manera de ver la salvación que no es a través de la obra de Cristo. No hay otra manera de ver la salvación que es lo que Cristo ha hecho en las vidas de cada uno de nosotros. El Dios el Padre y también el Espíritu Santo son personas que intervienen en la salvación. Pero la soteriología se centra en la persona del Salvador. Soter literalmente significa salvador. Soterio significa salvación. Y logos ya sabemos que significa estudio o tratado. Por lo tanto, soteriología dentro de la teología sistemática, la soteriología es el estudio de la salvación. Incluye, 1, su origen, su aplicación, su resultado y su cumplimiento. Fíjese que aquí apliquemos un poquitito la voluntad decretiva de Dios. Dios decretó que la única forma que el hombre se salvara era que su hijo muriera en la cruz. No había otra forma. Dios lo decretó así. Y se cumplió de esa manera, ¿ve? Por lo tanto, aquí vamos aplicando un poco las frases, estas palabras que al principio sonaban un poco difícil de entender, pero la voluntad decretiva es lo que Dios tiene determinado, como nos explicó nuestro hermano Cristian al principio de la clase. La salvación, en términos bíblicos, entonces, y teológicos, es la aplicación de los beneficios de la obra redentora de Cristo a los elegidos. Ojo, tiene que ver con la liberación o el rescate de los que están bajo el poder del pecado y del diablo. Es también importante que entendamos que es la eliminación de la ira de Dios por causa de los pecados. ¿Okay? Después de la liberación del castigo, hay un sentido positivo de la salvación, la libertad y la vida abundante y eterna. ¿Qué es la salvación? Con relación al ser humano, dice estos teólogos, ¿cierto?, que están dentro de todos los libros que yo le entregué. En relación al ser humano, la salvación es un término que implica la liberación de parte de Dios, ojo, de parte de Dios, de los seres humanos, del poder y los efectos del pecado. El poder del pecado es tan grande y los efectos del pecado tan grande que Pablo lo expresa claramente en el capítulo 6 y 7 de Romanos. Si usted quiere saber cuál es el efecto del pecado en el hombre, lea atentamente estos días Romanos 6 y Romanos 7. Ojo, Pablo dice que hay una ley que le lleva cautivo al pecado. Pero también hay otra ley, que es la ley del Espíritu, que le lleva cautiva a la obediencia, a la obediencia a Dios. Estas dos cosas se contraponen, dice Pablo, en mi cabeza, no lo puedo entender. No puedo entender cómo desobedezco la voluntad perceptiva de Dios. Entonces, este teólogo, Stanley Grins, David Guretzky, ¿cierto?,
no creo que sea chileno. Entonces, y los efectos del pecado a través de la obra de Cristo, solo de Cristo, de tal forma que la creación y la raza humana en particular pueden disfrutar de la plenitud de vida para la cual Dios los creó. Recuerde que Dios creó al hombre con algunos propósitos que vamos a ir viendo más adelante. ¿De qué somos salvos? Bueno, Juan 3:36 y Romanos 5:9 nos da luz frente a lo que hemos visto. Ya dijimos que nos salva de Dios mismo, pero veamos qué nos dicen estos pasajes. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, no vida temporal, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Romanos 5:9 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios por medio de él. Entonces se repite esta idea que dijimos delante, que somos salvados de Dios mismo. ¿Cómo somos salvos? Por la obra de Cristo. ¿Cómo somos salvos? Por la obra de Cristo. El significado fundamental de la muerte de Cristo es su carácter sustitutivo. Recuerden que Cristo tuvo una obra de sustitución. Él nos sustituyó ahí en la cruz. Él murió en lugar de los pecadores para comprar su libertad del pecado, reconciliarlo con Dios y de esta forma satisfacer la justa demanda de un Dios santo, dice este otro teólogo que también está en los libros que yo le mandé. ¿Fue Dios quien quiso la cruz? ¿Era necesaria? Bueno, Isaías 53 nos habla, y aquí yo voy a hacer una pregunta que está ya más abajo. Piensen la respuesta y el que tiene la respuesta tiene un punto base para el examen final. Isaías 53 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Pregunta. Ese texto de Isaías 53, ¿es la voluntad decretiva o preceptiva de Dios? Decretiva de Dios. Ya, muy bien, pero coménteme por qué. A ver, déjame buscar el pasaje. Isaías 53, pero usted ya dijo que era decretiva. Efectivamente es así. Dios decretó todo el padecimiento de Cristo en la cruz. Dios decretó que Cristo tenía que morir en la cruz para salvar a la humanidad. Y fíjese que fue en el momento que Dios decretó. Gálatas 4:4 dice, en el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo, ¿cierto? En el cumplimiento del tiempo, decía, Dios tenía decretado un tiempo para que Cristo viniera a morar a este mundo, ¿cierto? En la kenosis, ¿cierto? Que nos explicó en Cristología el pastor Guillermo, la kenosis, ¿cierto? Es el despojamiento de la gloria de Dios, de su gloria que tenía con su Padre, se trae sus atributos a la tierra, pero él, ¿cierto? Recordábamos que nos explicaba nuestro pastor Guillermo, él fue en obediencia en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios. Entonces, todo eso estaba decretado, mi hermano José. Muy bien la respuesta que usted nos dio. Entonces, Isaías 53 era la voluntad decretiva de Dios, que Jesús padeciera todo eso que vivió Cristo aquí en la tierra. Muchas gracias. Entonces, continuamos. Fe y arrepentimiento, responsabilidad humana, es lo que le encanta a nuestro pastor Juvenal. Fe y arrepentimiento, responsabilidad humana en la salvación. Claro que hay responsabilidad humana en la salvación. Por eso dije al principio, ¿qué es primero, la regeneración o la fe? Tarea para la casa. Me va a buscar qué es primero, la regeneración o la fe. Bueno, Hechos 2:37 nos dice y nos va a dar luz a esa expresión que está, a ese subtítulo que está al principio. Hechos 2:37 dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y luego recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos,
para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Requisito sine qua non de ese pasaje, a los que Dios llame, no es para todos, es a los que Dios llame, ¿ok? Luego, Efesios 2, 8, 9, un pasaje que todos conocemos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Es nuestra respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio. Gruden dice en su teología sistemática sobre la fe y el arrepentimiento. ¿Qué dice Gruden respecto al arrepentimiento o la responsabilidad humana? Es nuestra respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio, mediante la cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para nuestra salvación. ¡Wow! Y aquí yo puedo pensar, se me viene abajo, ¿cierto? Mi castillo, ¿cierto? ¿Qué tuvo que pasar? O si yo tomo la definición de Gruden respecto al arrepentimiento y responsabilidad humana, aquí yo veo un acto del ser humano o del salvado para correr voluntariamente al llamamiento del Evangelio. Entonces voy a preguntar, ¿qué es primero? ¿La regeneración o la fe? Bien, continuemos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia? Bueno, primero que todo, Dios eligió a Abraham, ¿cierto? Ahí en Génesis capítulo 12, verso 1. Luego, Israel fue elegido por Dios, no porque fuera mayor o mejor que los demás. Las demás naciones, dice Deuteronomio 7:7, dice que eran la nación más insignificante, es decir, no servían para nada en el fondo, y Dios eligió al pueblo de Israel. Luego, los profetas nunca se ofrecieron como voluntarios. Yo no recuerdo que un profeta, no recuerdo un Isaías, un Jeremías que haya dicho, hey, Señor, Jehová, yo quiero ser profeta. No, Dios los llamó, fueron elegidos por Dios. Los profetas, con la excepción de Jonás y Nahum, fueron todos enviados a Israel y Judá. Luego los gentiles fueron elegidos cuando ellos ni siquiera estaban buscando de Dios. Ya lo leímos, ya lo hemos estudiado en Romanos 10, 20 al 21, ¿cierto? La Biblia habla de los ángeles elegidos, 1 Timoteo 5, 21. Entonces nos damos cuenta que, hermanos amados, de que hay una elección. La Biblia habla de la elección. La Biblia habla, ¿cierto?, de que Dios eligió a un grupo determinado. A ver, alguien tiene su... Permítame. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Ahí está. Bueno, Alejandro, entonces, el profeta Isaías, cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaremos? Y él se ofreció, Dios ya sabía en cierta manera que esa iba a ser su respuesta. Sí, por supuesto. Sí. Yo me imagino por la visión que tuvo en ese momento de poder estar ahí delante de sí, en cierta manera, ver a los querubines, todo lo que... Bueno, él ahí se quebranta porque él ve la santidad de Dios. ¿Okay? Ahí en Isaías capítulo 6, me parece, él habla, ¿cierto? Sí, capítulo de la 6. Santidad, exactamente. Él dice santo, santo, santo. Esa expresión santo, santo, santo significa, en el hebreo, ¡wow! Hace énfasis, ¡wow! La santidad de Dios. Él pudo ver la santidad de Dios, ¿cierto? ¿Podemos ver que Dios no hace excepción de personas? Indudablemente, hermano Luis, que Dios no hace excepción de personas. Por el simple motivo de ese mismo, en ese mismo pasaje, el profeta habla que él vivía en un pueblo que tenía labio inmundo y él mismo era una persona de labio inmundo. Y exacto, en cierta manera había visto a Dios en ese momento. Amén. Claro, y hablé un poquito de Abraham. Todos conocen la vida de Abraham, ¿cierto? ¿Dónde estaba Abraham? Ur de los Caldeos era una ciudad riquísima. Su familia era rica, era, ¿cierto? Era muy pudiente. Y Dios le dice, ven para acá. Ven para acá. Entonces, vemos que Dios, Él soberanamente, dentro de sus propósitos, Él elige a quien Él quiera. Puede elegir a un médico, puede elegir a un abogado, puede elegir a una persona de todas las clases sociales. Él, de todas las esferas de la sociedad,
para conformar su pueblo, ¿ok? Y uno hace excepción de persona. Eso. Vamos, continuemos entonces. Entonces, vemos en esta seguidilla de puntos, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Bueno, primero Dios ha elegido a lo largo de la historia. Dios ha elegido, hay una elección soberana. Dios no le pregunta a nadie. Dios no le preguntó al pueblo de Israel, oye, ¿los puedo elegir? No. Lo eligió nomás. Oye, Abraham, oye, ¿te puedo elegir? No. Le preguntó, ¿cierto?, a los profetas, no. Y veamos lo que hace en el Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Qué Dios hizo en el Nuevo Testamento? Bueno, Hechos 13:48 dice, oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuántos estaban, ¿qué? ¿Cuántos estaban? Ordenados a vida eterna. ¿Ok? Aquí vemos la voluntad preceptiva de Dios. Se van a salvar aquellos que han sido determinados por Dios. Romanos 9 es mucho más claro, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciere, no por la obra, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Romanos 11:7. Entonces, ¿qué? Aquel lo que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Entonces vemos aquí la obra de esta Trinidad divina, lo que ha hecho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay muchos más versos, pero aquí vemos la intervención solo de Dios en el sentido de que Él soberanamente, dentro de sus propósitos, Él está eligiendo un pueblo y está eligiendo a profetas, eligió a los 12 apóstoles y lo eligió a usted y me eligió a mí por el puro afecto de su voluntad, dice Efesios 1:4. Sigamos, ¿qué es lo que Dios ha hecho en el Nuevo Testamento? Bueno, no vamos a leer estos textos, solo usted léalo en su casa, y aquí estos textos también nos dan un poco más de luz también, qué es lo que Dios ha ido haciendo, qué fue lo que Dios hizo en el Nuevo Testamento, que en el fondo nos sirve a nosotros para ya formarnos una idea de qué es lo que Dios hizo con nosotros, con su iglesia. Leamos solamente el último versículo, 2 Timoteo, me faltó el versículo, el capítulo. Bueno, ¿quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad? Y ese pasaje que me encanta muchísimo a mí, Efesios 2:1-3, ¿cierto? Que habla de la condición en que nos encontrábamos nosotros, pero el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, nos dio vida, nos dio vida. Entonces voy a preguntar, ¿qué es primero, la regeneración o la fe? Sigamos. Orden de la salvación. Bueno, hay un orden de la salvación, ¿ya? Primero tenemos la elección. Ya hemos visto, ¿cierto?, qué es lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Él habla de una elección, la elección de Dios a salvación. Vemos un llamado del Evangelio, el llamamiento que Dios hace, aunque estas palabras las vamos a analizar un poco más en detalle más adelante. Ojo, solamente este es el orden saluti de la salvación. Cuando usted escucha hablar de este término en el latín, orden saluti, está hablando del orden de la salvación. Dios eligió, Dios nos llamó, Dios nos regeneró, Dios nos convirtió. Entonces, ¿qué es primero, la regeneración o la fe? Ahí está la respuesta. Dios nos regeneró, luego nos convertimos, ahí está la responsabilidad del hombre. Dios nos justificó, correcta posición frente a Dios, nos adoptó, santificación, semejante, nos hizo semejantes, nos hace permanentemente semejantes a Cristo, dice Romanos 8, la perseveración de los santos, ¿sí? ¿Cierto? Es lo que señala Efesios 1:6, que Él, ¿cierto?, comenzó la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la glorificación, nos dice Romanos 8:29 al 30, me parece que habla sobre ese proceso. Entonces, este es el consenso de la mayoría de los teólogos que hablan del orden saluti de la salvación. El hombre primero es elegido, llamado, regenerado, convertido, justificado, adoptado, santificación, perseverancia y glorificación. Esta palabra adopción no se usa mucho en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tiene otra figura. Pablo la usa en Romanos y habla de la herencia que recibe el adoptado.
Y dice que nosotros fuimos adoptados en Cristo. Al ser adoptados, nosotros somos herederos, coherederos de la gracia. Y esta figura de la adopción significa cuando una familia romana adoptaba a alguien que no era hijo legítimo, ¿cierto? Él se hacía heredero de todo, era el mayor de... Era tanta la importancia de la adopción para la familia romana que él eternamente iba a ser, hasta que muriera, hijo de esa familia. Y Pablo usa esta palabra adopción, dándole énfasis que cuando nosotros somos adoptados, somos adoptados, ¿cierto?, hasta la glorificación. ¿Ok? Es importante todas estas palabras que usted las estudie a la luz, ¿cierto?, del material que yo le envié. Voy a ver si le subo también a un diccionario teológico para que usted vaya viendo estas palabras y léala. Busque la palabra elección, qué significa. Haga un ejercicio usted mismo. No se quede tan solo. Haga la pega de los hermanos de Berea. Lo que le pido esta noche. Haga la pega de los hermanos de Berea. ¿Ok? Soy Pablo. Dice que los hermanos de Berea eran más solícitos y que los hermanos de Tesalónica. Por lo tanto, ellos fueron a la casa, pescaron el rollo, ¿cierto?, las cartas, y dijeron, vamos a ver si efectivamente lo que dice Pablo es lo correcto, ¿ok? Lo mismo, ¿cierto?, les pedimos nosotros como IBIC, en su casita, ¿cierto? Haga un ejercicio y vea si lo que estamos enseñando respecto a todo este tema, lo que enseña el pastor Jorge, lo que enseña el pastor Juvenal, el pastor Guillermo, está dentro de los márgenes que la Biblia establece. Bueno, la fuente de la salvación, ya hemos hablado un poquito de esto. La fuente e iniciativa de la salvación está indudablemente en Dios. Juan 3:16, su amor y su gracia son las características más importantes de su salvación, pero un tema que no se comenta mucho en las iglesias es su ira, ¿cierto? Ahí Romanos 1:18, que ya lo estudiamos o ya lo hemos estudiado y lo sacamos a colación delante. Y su justicia, ¿cierto? Ahí en Romanos capítulo 9. Es injusto Dios porque eligió a algunos para salvación y a otros le aplicó justicia. No, dice Pablo, no hay injusticia, porque ni los salvados ni los condenados reciben injusticia. Reciben injusticia. Uno recibe la justicia de Dios y otro recibe la misericordia. Ninguno recibe injusticia, ¿ok? Porque Dios, si nosotros decimos que Dios es injusto por salvar a uno y a otro no, Dios no tiene lo hemos visto en teología propia, Dios no tiene esa condición. Dios es justo siempre, siempre Dios va a ser justo. Bueno, la base de la salvación, el fundamento de nuestra salvación es la muerte de Cristo en la cruz. Su misma sangre, la salvación de la humanidad ya ha sido ofrecida para todo el mundo. Sin embargo, esta misma solo es eficaz en quienes creerán y quienes creerán. Leamos este pasaje que me gusta muchísimo. Repito, la salvación de la humanidad ya ha sido ofrecida para todo el mundo. Indudablemente que la salvación es para todo el mundo, pero sabemos que no todos se van a salvar. ¿Y quiénes se van a salvar? Leamos lo que nos dice el libro de los Hechos. El día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Dice Pablo. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura. No sé si se dice de Tiatira, palabra grave. Vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios, y el Señor, ¿qué hizo? Abrió su corazón, regeneró su corazón, para que recibieran lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. ¿Ok? La demanda de la salvación, entonces. La salvación demanda ¿qué? Fe. La salvación es para todo aquel que cree. Es necesario creer en la obra de la cruz y tener fe en Jesucristo. La fe viene por el medio de creer en el Evangelio, nos dice Romanos 1:16. Hago una pausa hasta aquí y quiero preguntar, ¿se está entendiendo? ¿Hay conceptos que no son claros? ¿Hay alguna pregunta que usted quiera hacer en atención a lo que hemos visto? Hermano Alejandro. Por favor. No tan solo, delante, como usted dijo, de que no había anotado el capítulo en 2 de Timoteo. Ah, ya.
Capítulo 1, versículo 19. Déjeme arreglarlo al tiro entonces. O sea, perdón, el capítulo 2, versículo 19. Ya, déjeme. Me pasé, po. Déjeme arreglarlo al tiro porque fueron las últimas notas de estudio que subí hoy día en la tarde ahí en mi oficina. Ya, segunda de Timoteo, ¿cuánto, perdón? Segunda de 2.19. Timoteo, capítulo 2, el Versículo capítulo 2. Ya, versículo 19. Ya, Sí. muchísimas gracias. ¿Te lo leo? Ya, léalo. Sí. Está en versión contemporánea, dice, pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que aparte y que se aparta de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Muchas gracias. La misma idea, ¿cierto?, que expresa la Reina Valera, quien nos ha salvado y nos ha llamado con su llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Muchas gracias, hermano José. Entonces, pregunto, ¿alguien que quiera comentar algo? ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Cierto? Tiene la libertad. Alejandro, Hermano Luis, por favor. una pregunta más que nada. Con el tema que hablábamos delante, del tema estamos hablando de un tema general de lo que es el estudio de la salvación del hombre. Correcto. Una pregunta, ¿cuál postura se acerca más a lo que bíblicamente está establecido? ¿El arminianismo o el calvinismo? No sé si usted tiene... Esa es la pregunta, le voy a ser muy honesto, hermano Luis. Esa es la pregunta más incómoda que le pueden hacer a un profesor de teología sistemática, particularmente cuando está enseñando soteriología. Nosotros acá en nuestro instituto acostumbramos no a dar nuestras opiniones personales porque puede llevarlos a ustedes no era una decisión. No era una opinión personal. Yo le preguntaba que bíblicamente qué es lo que más se acerca a las posturas que hay entre las dos. Mira, no era una pregunta personal. Ya. Es que en el fondo te voy a tener que responder desde mi punto de vista. No. Sí, pero su punto de vista, pero bíblico, no quiero. Bueno, no quiero, para mí, ¿cómo se llama? Generalizar un tema respetando la posición que puedan tener otros, que pueda tener el pastor Juvenal, el pastor Jorge, el pastor Guillermo. Yo particularmente, yo creo que la posición reformada es la que tiene más asevero bíblico. ¿Ya? Eso es lo que te puedo contestar. No, yo no soy arminiano, creo que, no quiero entrar en más detalle, pero no soy arminiano, soy más cargado a la posición reformada. Pero veámoslo acá, con textos bíblicos, hagamos exégesis, esa es la idea, como le dije al principio. Alejandro, no. Mostré estas tres columnas. No quería incomodar tampoco. Es que no quería incomodarlo, de verdad, perdóname, no quería incomodarlo, era más clara mi pregunta, que era algo bíblico, sino que es lo que en cierta manera bíblicamente tenía más peso, se podría decir. Claro. Te digo porque la verdad es que uno está explicando y cuando explica este tema soteriológico es la pregunta que ningún maestro quiere responder, porque lo primero que quiere hacer es presentar las doctrinas y que sea el alumno quien decida cuál de ellas, ¿cierto?, quiere adoptar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en IBIC? Nosotros no somos... De hecho, cuando el pastor Guillermo enseñe escatología, él va a presentar las posturas teológicas, va a presentar la posición del pacto, las posiciones dispensacionalistas, ¿cierto?, los premileniales, amileniales. Él va a presentar, y ustedes, ¿cierto?, a la luz de una sana visión, ustedes van a decidir. Pero efectivamente es incómoda, no porque tú quieras molestarme, no quiero que te sientas así, sino que es incómoda en el sentido de que prefiero que veamos todo y después respondamos. Pero como me preguntaste, te digo, yo a mi manera de ver, y hablo por mí mismo, por Alejandro Lizama, la posición reformada, ¿cierto?, es la que a mi juicio, después de un análisis de años y años y años, de leer muchos textos y estudiar a muchos teólogos, es la posición más
más afín con la Biblia. Eso, hermano. Hermano Alejandro, muchas gracias. Hermana Hermano Julia, Alejandro. voy al tiro con usted, pero la hermana Julia me había levantado antes la mano. Hermana Julia, por favor. Sí, porque la iglesia protestante dice que es reformada, siempre reformándose. Esto aplica a todas las demás iglesias protestantes, no solamente, digamos, la metodista y la presbiteriana, o si tiene que ver algo con el tema que usted está tocando. Ya. Bueno, dentro del mundo protestante, el universo del mundo protestante, hay visiones respecto, no tan solo al tema soteriológico, no tan solo al tema de la doctrina propia que hemos visto. Entonces, en ese sentido, hermana Julia, por un lado usted tiene los presbiterianos, que ellos son reformados. Los presbiterianos son más que reformados, ellos son más puritanos que reformados, ¿ya? Son tan apegados reformada, siempre reformándose. No, lo que pasa cuando uno dice son de una línea reformada, está hablando de la reforma protestante. ¿Qué llevó a los reformadores a reformar, cierto, el catolicismo romano a esta énfasis que el catolicismo le hacía a la obra del creyente, del católico? Decía que Dios tenía una parte en su formación o en su salvación, y Roma también decía que había también, Erasmo de Rotterdam decía que el hombre también contribuía a la salvación. Por eso que se vendían las indulgencias, por eso que se vendían acuérdenme, Pastor Juvenal, ¿cómo se llama el que vendía la indulgencia? No me acuerdo, era un personaje muy conocido, no me acuerdo en este minuto. Él fue por todo el imperio, por toda Roma vendiendo indulgencia. Eso fue lo que a Lutero, en el fondo, se le pararon los pelos, y eso generó en Lutero el decir, no, aquí no hay, el hombre se justifica no por sus obras, se justifica por su fe. Entonces, el mundo protestante tiene una visión, tiene diversas visiones respecto a un tema elemental como es la salvación. El mundo pentecostal en general, ¿cierto?, es arminiano. El mundo pentecostal es arminiano. El mundo wesleyano, el mundo de la Asamblea de Dios, ahí hay una mezcla, porque yo conozco varios profesores que son wesleyanos, son asambleístas, pero tienen una posición reformada respecto a muchos temas. Pero el mundo pentecostal, y lo van a ver ustedes en Historia de la Iglesia, quizás, esperemos en Dios que así sea, el próximo ciclo, ustedes pueden disfrutar de las clases del Pastor Juvenal de Historia de la Iglesia. Entonces, en este sentido, el mundo pentecostal no tiene a mi juicio, me puedo equivocar, no tiene este deseo de conocer lo que ustedes están conociendo, este deseo de conocer las Escrituras, este deseo de conocer la verdad de las Escrituras. Cuando el hombre pentecostal empieza a sumergirse en este mar, empieza a ver que el ser creyente no es tan solo el saltito, no es tan solo el gloria a Dios, que es importante, pero si a eso le agrega este deseo, este amor, conocer a este Dios incomprensible pero conocible, empieza a tener una cosmovisión de la vida en Cristo distinta. Y ahí se va dando cuenta que existen posiciones teológicas y yo las quiero estudiar, las quiero conocer. Y llega un minuto en que, como me pasó a mí hace 20 años atrás, ¿cierto? Yo nací pentecostal, vengo de una iglesia pentecostal. Y creo que todos nosotros acá, excepto la hermana Elizabeth, que ella es presbiteriana. Entonces, la gran mayoría venimos de iglesias pentecostales, ¿cierto? Donde hay un término ahí que no es peyorativo, no se sientan, de un analfabetismo bíblico, es decir, una carencia de doctrinas bíblicas profundas, ¿ok? Por eso que el mundo pentecostal carece, ¿cierto?, de esto. Pero por otro lado, usted tiene los bautistas, que ahí los bautistas usted tiene una mezcla entre reformados y acercándose un poco a la línea arminiana, ¿ok? No sé si le contesté la pregunta. Ya, sí, perfecto. Muchas gracias. Continuamos ¿no hay más preguntas? Y si no, continuamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me cayó? Espérense un segundo. Ahora sí.
¿Están viendo la lámina? Amén. Ya. Entonces, ya dijimos, ya, todo lo que Dios dice respecto a este tema de la elección, tanto en el Antiguo como el Nuevo. Luego, vimos el orden salutis de la salvación, ya lo vimos. La fuente de la salvación siempre será Cristo. Aquí el alcance de la salvación. Vamos a ver 3 alcances de la salvación. El aspecto pasado, el aspecto presente y el aspecto futuro. Está dada en 3 aspectos o tiempos, ¿ok? Esta lámina me costó un poco construirla porque tuve que leer a Gruden, a Berkhoff y otros más y llegué a esta conclusión. Aspecto pasado. Al momento de creer, uno fue salvo ¿de qué? De la condenación del pecado, dice Juan 3:18. ¿Se acuerda que lo leíamos al principio, hermano Luis? Romanos 2:4-5. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad? Benignidad, que Dios es bueno. Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿qué hace la benignidad de Dios? ¿Te guía al arrepentimiento? Wow, es la benignidad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza, dice Pablo, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. En este aspecto, por lo tanto, de la salvación, está más involucrado el espíritu humano. El espíritu humano, antes de la salvación, indudablemente que no quiere saber nada de Dios. ¿Okay? Por lo tanto, está en un estado de condenación. Cuando el ser humano nace, está en un estado de condenación. El aspecto presente, donde estamos usted y yo, el creyente está siendo salvo del dominio del pecado. Está siendo santificado y preservado. Tenemos muchos pasajes ahí, en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Romanos 7:5-6, permítame leerlo, para fundamentar un poquito más. Romanos 7, versículos 5 y 6. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ok, pero ahora estando libres de la ley, ¿de cuál ley? La ley del pecado, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Está hablando Pablo. Entonces, en esta salvación presente existe una combinación de fuerzas. Por un lado está más involucrada el alma humana, la carne, ahí la palabra en el griego es, no me puedo acordar, no importa, el alma humana, y por otro, la ayuda garantizada del Espíritu Santo. Es la ayuda garantizada. Por favor. Ahí, desactivemos su micrófono, por favor. Ya. ¿Dónde estamos? Oh, me perdí. Ahí sí. Entonces, el aspecto presente es que hay un trabajo continuo, ¿cierto?, en que el Espíritu Santo está trabajando en usted. El Espíritu Santo, cuando usted llegó a Cristo, lo toma, o sea, primero hay un llamamiento, el llamamiento interno y el llamamiento externo, lo convence y lo lleva a la familia, lo lleva al cuerpo de Cristo. Y ahí, como dice Filipenses, va trabajando en usted. Hay veces que nosotros entristecemos al Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 16 o 17, no me acuerdo muy bien cuál es el capítulo, dice que lo entristecemos. Pues bien, ¿qué es lo que entristece al Espíritu Santo? Es el pecado del creyente. Por lo tanto, en el aspecto presente de la salvación, usted está siendo regenerado permanentemente, santificado permanentemente. Esta es una obra del Espíritu Santo en usted. El aspecto futuro, bueno, seremos salvos de la presencia del pecado para siempre en el cielo, dice Romanos 5, 9 y 10, donde poseeremos un cuerpo glorificado y totalmente libre del pecado. Solo entonces, hermanos, seremos libres del pecado, cuando, cierto, Cristo nos venga a buscar. En este aspecto se verá más involucrado la parte del cuerpo humano. Entonces, estos son los 3 alcances de la salvación.
Hay un aspecto pasado, donde Dios nos rescata. Hay un aspecto presente, donde el Espíritu Santo está trabajando permanentemente en nosotros, ¿cierto? Ahí están todos los textos bíblicos, usted los puede leer en su casita. Y hay un aspecto futuro, donde seremos definitivamente salvos de la ira, perdón, salvos del pecado. En Romanos 5, 9 y 10 lo expresa mucho más claramente. Seremos salvos, ¿cierto?, de la ley de forma definitiva del pecado. Por eso no pecaremos más cuando estemos con Cristo en la gloria. ¿Creemos que Dios es soberano y santo? Claro que sí. Antes de continuar, debemos tener como fundamento un entendimiento adecuado de quién es Dios. En primer lugar, el hecho de que Dios es soberano establece la base de toda la teología. Que Dios es soberano significa que Él es el único Rey soberano de todo lo que existe, porque, dice Luis Berco, en virtud de su obra creativa le pertenecen los cielos, la tierra y todo lo que ellos contienen. Reviste plena autoridad sobre los ejércitos del cielo y los habitantes de la tierra. Sostiene todas las cosas con su omnipotencia y determina la finalidad que cada uno está destinado a servir. Página 88, ¿cierto?, de la teología sistemática de Luis Berco. ¿Ok? La soberanía de Dios es un tema dominante y básico en la Biblia. Desde la creación hasta la culminación, Dios se manifiesta como Rey soberano. Es difícil, hermanos, escoger textos que afirmen la soberanía de Dios, porque la verdad que son muchísimos. Sin embargo, hay algunos que abarcan muchos en pocas palabras. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Jeremías 32, 27. Y aquí, que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice Jehová. Nada es difícil para Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios en cuanto a la salvación? Déjenme cuántas láminas me quedan. Me quedan 4. ¿Qué hora es? Me quedan 4 ya. Sí, me quedan poquititas. ¿Qué significa la soberanía de Dios en cuanto a la salvación? Bueno, fácil. Si Dios es soberano sobre todo, entonces es soberano en cuanto a la salvación también. La salvación de un pueblo, ya lo vimos ahí, Deuteronomio 7:7. Él lo salvó, Él lo sacó, ¿cierto? Él los eligió, no tenían nada bueno ellos, el pueblo de Israel, pero lo saca. Obviamente un proyecto importante para Dios no es algo fuera de su control o alcance. Él determina la salvación de todos sus aspectos, igual como determina todas las otras cosas. No hay la excepción que Dios dice, ok, los voy a salvar, pero ustedes vean qué es lo que hacen. Eso es lo que está el resumen, ¿cierto?, de la lámina. Los textos que enseñan esta verdad también son muchos, pero bastante. Basta con mencionar solamente 2. Yo me gusta mucho Juan 6:44, es un texto, pero también me quedo con Juan 6:65. Yo hice una exégesis el otro día y se las mandé a ustedes, Juan 6:65. Bueno, Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí. Ninguno. O sea, aquí hay un negativo universal, dice Sproul. Ninguno puede venir a mí. Hay un negativo universal. Y aquí hay una condición necesaria para ir al Padre. Para ir al Hijo. Si el Padre, quien me envió, no le trajere. ¿Cierto? Entonces hay un negativo universal en la primera parte del texto, ninguno puede venir a mí, y hay un requisito indispensable. Si el Padre, quien me envió, no le trajere. Entonces, ¿quién es el que lleva las ovejas al Hijo? Es el Padre. ¿Para qué? Para que sea el Hijo quien lo resucitará en el día postrero. Juan 6:44 nos habla, ¿cierto?, que hay a mi juicio, un monergismo. Efesios 1:11 también dice, en él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En segundo lugar, debemos recordar que Dios es santo, perfecto y sin contaminación de pecado, así que vemos que Dios no soporta el pecado, lo sabemos. Yo creo que ya a esta altura, de tanto alumnos de primer año como segundo año, creo yo que ya es esa frase de Gandhi que dice que Dios ama al pecador pero no ama su pecado, no es una frase bíblica, es una frase que dijo este caballero, ¿cierto?, de la India, Gandhi, en otro contexto. Entendemos que Dios está airado con el hombre, con el pecador, todos los días de su vida, dice
ahí en los salmos. No lo acepta en su presencia. Dios no acepta. El hombre ha herido la santidad de Dios desde Génesis. Adán y Eva hirieron la santidad de Dios. En el fondo ellos conocieron la santidad de Dios a través del pecado. ¿Ok? El pecado y Dios son dos cosas irreconciliables. Entonces, si hay pecado en algún ser, va a existir una separación entre Dios y él. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Ok? Éxodo 34:7 dice, sostiene que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esto lo vamos a ver más extensamente respecto al ser humano, el hombre pecador. Esta también. 3 grupos en las bendiciones de la salvación. Dios restaura la relación correcta del hombre con Dios y con todas las criaturas mediante la justificación. Renueva al hombre a la imagen de Dios. Recuerden que Dios, con esto ya voy terminando. Recuerden que Dios, hermanos, Dios a Adán y Eva le entregó el Dei de Dios, que dicen los teólogos, el Dei, la imagen de Dios. Una imagen racional, una imagen espiritual y una imagen espiritual. Esa imagen que Dios entrega al hombre, ahí en el huerto del Edén, fue quebrantada. ¿Okay? Por eso es que el hombre ahora tiene que morir producto de su pecado. Y esa imagen, no tan solo morir físicamente, sino que muere espiritualmente. ¿Qué es lo que hace Dios? Renueva esta imagen, este Dei de Dios lo renueva en el hombre. Y luego preserva, ¿cierto?, a este hombre que él renovó. Pues bien, creo que ya hemos terminado, ¿cierto? Y la próxima clase vamos a ver la caída del hombre. ¿Por qué el hombre cayó? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Hay una consecuencia parcial? ¿Hay una consecuencia universal? ¿Todo el universo se vio afectado por la caída del hombre? Lo vamos a ver el próximo martes a la luz de la Escritura como lo señaló nuestro hermano Luis. Preguntas, consultas, si no, damos por finalizada la clase de hoy. Esto. Mana Julia. Sí, gracias. El tema del libre albedrío, entonces, ¿dónde lo encajamos? Ya. Según los teólogos, hermana, el único ser o la única pareja del universo que ha tenido libre albedrío fue Adán y Eva. Nadie más. Lo que nosotros tenemos es albedrío, pero no tenemos el libre albedrío. Porque recuerde que la mente del hombre está contaminada por su pecado. Al estar contaminada, todas nuestras decisiones que tomamos, nuestras elecciones, siempre van a ser conducentes a contradecir la ley moral de Dios. Por lo tanto, no tenemos libre albedrío, tenemos albedrío solamente. Somos seres volitivos, podemos elegir. Yo puedo elegir con quién casarme, puedo elegir qué auto comprar, puedo elegir a dónde voy a salir con vacaciones, puedo tener hijos. Vemos ahí nuestro hermano Luis. Podemos elegir estar en clase, podemos elegir todo lo que queramos, pero lo que respecta al hombre impío no puede elegir a Dios, porque no tiene libre albedrío, porque sus obras están contaminadas, permanentemente se aleja de Dios. Lo vimos en Romanos, Luis, ¿te acuerdas? Romanos 3, 1:18 al 3:20, lo vimos. Por lo tanto, la única pareja que tuvo libre albedrío fue Adán y Eva. Hermano Cristian, perdón, ¿le contesté su pregunta? Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. Hermano Cristian Cartagena, por favor. Sí, es muy interesante esto, mi hermano Alejandro. Spurgeon también en uno de sus libros habla que el hombre, Adán y Eva, tenían no albedrío, sino que tenían dos voluntades. Exacto. Él les llama que eran voluntades y tenían la voluntad de escoger entre obedecer al mandato de Dios o desobedecer, pero habla de voluntades y después con la degeneración del pecado queda solamente una pura voluntad. ¿Cuál es la voluntad de hacer lo malo? Exactamente.
Sí, muy bien, hermano Cristian. Sí, es así. ¿Ve? Que ustedes pueden aportar a esto que estamos viendo. Muy bien, hermano Cristian, lo felicito. Ahí el apóstol Cristian. El apóstol Cartagena. Bueno. Eso yo, pero Hermana Marta, por favor, ¿tiene alguna pregunta? sí, Ya, por sí. favor. Bueno, no tanto una pregunta. En esta última, de lo que usted estaba hablando, pues como que me confundí, donde la persona que dice Dios acepta al pecador, o sea, Dios acepta el pecado, pero no al pecador. ¿Quién fue que lo escribió? Gandhi lo escribió, mira. Gandhi. Sí, Gandhi escribió, de él es esa frase, Dios acepta al pecador, pero no su pecado. Déjeme ver. Gandhi. Sí. No encuentro la frase de este caballero. Sí, aquí está. Pero se dijo, ahora digo yo, fuera Gandhi o fuera el que fuera, nosotros no lo recibimos, esa oración. Ahí está. Gandhi dijo, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Gandhi, ¿ok? Eso. Y no es así, la Biblia tiene otra idea, hermana Marta. Dios, hay muchos pasajes que dicen que Dios está airado con el hombre todo el día. ¿Okay? Pero lamentablemente se ha introducido mucho esa oración en las iglesias. Sí, pues, usted tiene mucha razón, pero bueno, démosle gloria al Señor que estamos acá para salir, ¿cierto? Amén. De salir, ¿cierto? De todas esas tradiciones que de una u otra manera nos han conducido la verdad, conocer la verdad. Sí, exactamente. Gracias, hermana Marta. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si no, concluimos la clase de hoy, hermanos. ¿No? Para el próximo día. ¿Ah? Para el próximo día. No, si tiene alguna pregunta, hágala, si no hay problema. No, esta la tengo escrita aquí, pero lo dejamos para el próximo día porque le debo un escrito y quiero. Discúlpeme. No se preocupe. Bendecido. No se preocupe. Mire, con todo lo que hemos visto, usted ya tiene que, en cierta manera, ¿cierto? Ya teniendo una idea un poquito más acabada de lo que es el monergismo, lo que es el sinergismo, lo que es el monergismo desde el punto de vista de Pelagio. ¿Okay? Le puse esta lámina como para que usted vaya pensando, wow, existían estas cosas. De repente escuchábamos el monergismo de Dios. ¿Qué es eso? Bueno, ahora en cierta manera está conociendo estos términos. Bien, Pastor Jorge, ¿algo que quiera comentarnos? Si no, terminamos. Que tengan una buena noche, hermano Germán. Gracias. Mañana, ¿cierto? Gracias. Si es factible, ¿cierto? Ahí nos comunicamos para ver cómo sigue. ¿Le parece? A ver. Un abrazo. Un abrazo, hermano Germán, a la distancia. Gracias, Pastor. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, María Elizabeth. Pastor Sergio. Pastor Baltasar, echamos de menos el altar. Buenas noches, bendiciones. Su foto ahí. Ahí sí, Pastor Baltasar. Buenas noches, bendiciones. Chao. Pastora Verónica, Dios les bendiga. Bendiciones. Hermano Adrián, Dios te bendiga. Dios lo bendiga, hermano Germán. Cuídese. Hermano Luis, chao. Queremos que usted viva. Chao. Alejandro, Dios le bendiga. Adiós. Pastor Coliñir, que Dios le bendiga. Chao. Amén. Bendiciones, nos vemos el viernes. Bendiciones. Chao. Gracias.